Veamos entonces la interpretación de los cultivos cuantitativos. Empecemos con esta síntesis global. Si yo tengo tanto un cultivo de val o de cepillo protegido con un recuento menor a 10 al cuadrado, en pacientes sin tratamiento antibiótico previo esto es cultivo negativo. En pacientes con tratamiento por más de 3 días anteriores a la broncoscopía, o sea, un tratamiento de largo término, esto también probablemente sea un cultivo negativo reflejando la ausencia de neumonía. Pero en pacientes con antibiótico que fue modificado o puesto dentro de los 3 días previos a la broncoscopía, puede ser un cultivo negativo realmente, pero también puede ser un falso negativo. Puede que el paciente tenga realmente neumonía. Entonces es conveniente tomar una conducta conservadora e informar a los potenciales neumopatógenos y evaluarlo en el contexto del paciente. Sin embargo, para las estadísticas se debería ser mucho más precavido y no ingresar a estadísticas estos recuentos muy bajos. El hecho de tratar o no al paciente va a ser una decisión médica, pero insisto, solo cuando estamos hablando de potenciales neumopatógenos. Para un germen de baja virulencia, como los estafilocoagulos negativos, debería considerarse directamente negativo. ¿Qué pasa cuando tenemos recuentos borderline? Esto es 10 al cubo para el lavado broncoalveolar y 10 al cuadrado para el cepillo protegido. Primero hay que evaluar el tipo de germen. En el caso de microorganismos de baja virulencia deberían ser ignorados y debería considerarse negativo. Hay que evaluar las causas que afectan recuentos de microorganismos como antibióticos. Si es posible y el paciente está estable hemodinámicamente, es conveniente repetir la muestra dentro de las 48 horas. Ahora bien, en el caso de potenciales neumopatógenos como los bacilos gram negativos, Staphylococcus, es conveniente su informe con antibiograma y quedará a criterio médico si se trata o no al paciente. Pero el laboratorio debería informar estos recuentos borderline por todas las causas que vimos previamente que pueden afectar a estos en más o menos una dilución. ¿Qué pasa cuando el recuento está por arriba del punto de corte? 10 a la cuarta para el lavado broncoalveolar con menos del 1% de células escamosas, es decir, es una buena muestra, o un recuento de más de 10 al cubo para el cepillo protegido. Por supuesto que se va a informar inmediatamente al médico con el antibiograma, pero va a entrar a estadística solo si se asume clínica y radiológicamente como neumonía. El solo hecho de que alcance el punto de corte no debería ser suficiente para que se ingresen estos aislamientos a estadísticas. Sí, para que se informen inmediatamente al médico, quedando a su criterio el tratamiento. Vamos a detenernos un poco más en los cultivos borderline, o sea, justo por debajo del punto de corte, 10 al cubo para el val, 10 al cuadrado para cepillo protegido. Dijimos que hay que evaluar el tipo de germen. Los estafilocoagulos negativos, Streptoviridans, Listeroides, Bacillus, Neisseria, Candida, tienen un rol muy dudoso, de muy baja virulencia. Es cierto que hay episodios de neumonía por estos gérmenes, pueden llegar hasta un 10%, sobre todo en inmunocomprometidos, pero hasta que se demuestre lo contrario, lo más probable es que un recuento borderline o incluso si alcanzan el punto de corte, reflejen solo colonización. Es decir, si alcanza el punto de corte, lo vamos a informar con antibiogramas y con un comentario fuerte que indique la alta probabilidad de colonización. Si en cambio el recuento es borderline, directamente esto debería considerarse negativo. En cambio, si tenemos el aislamiento de potenciales neumopatógenos como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus, enterobacterias, otros bacilos gram negativos no fermentadores, tanto los recuentos borderline
como aquellos que alcanzan el punto de corte deben ser informados inmediatamente e ingresarán a estadísticas aún siendo borderline si se asumen clínica y radiológicamente. Vamos a ver ahora cómo jerarquizar los cultivos polimicrobianos. La incidencia está entre el 25 al 50% dependiendo del estudio. Vamos a informar todo tipo de colonia que supere el punto de corte para la muestra considerada, o bien 2 o 3 tipos de gérmenes con recuentos borderline, y aplicando el índice bacteriano, que es la suma de los logaritmos decimales de cada recuento, o más fácil, la suma de los exponentes. Y algunos estudios en modelos animales indican que sería representativo cuando este índice bacteriano alcanza el valor de 6, que habría una mayor correlación con el diagnóstico histopatológico de neumonía cuando se alcanza este valor. Pero también hay que aplicar sentido común. Por ejemplo, si yo tengo Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii o cualquiera de los potenciales neumopatógenos, Staphylococcus, neumococo, Haemophilus, Moraxella catarrhalis, y tengo un recuento que supera al punto de corte, voy a informar a ambos. Si yo tengo 10 al cubo de Pseudomonas aeruginosa y 10 al cubo de Staphylococcus, también voy a informar a ambos porque el índice bacteriano, la suma de los exponentes, sería de 6. Pero, en cambio, Staphylococcus negativos, disteroides, micrococos, Streptovirus, bacillus, son de muy dudoso valor, sobre todo en una etiología polimicrobiana. Supongamos que tenemos 10 al cuadrado de Staphylococcus negativo, 10 al cuadrado de disteroides, 10 al cuadrado de micrococos, 10 al cuadrado de Streptovirus, alcanza un índice bacteriano de 6, pero con un muy bajo recuento de gérmenes de muy baja virulencia, y este cultivo debería considerarse negativo. El otro problema es el aislamiento de cándida en cualquiera de las muestras respiratorias de un paciente internado. Realmente la especificidad es muy pobre y la única forma de certificar el diagnóstico de neumonía por cándida, que es muy poco frecuente, es a través de la biopsia. De todas formas, en este trabajo de Terráneo pueden ustedes observar que el aislamiento de cándida en muestras respiratorias no se asocia con mayor mortalidad a 90 días en pacientes internados en terapia intensiva. Veamos algunos ejemplos. En este primer caso tengo una siembra de 100 microlitros de umbal en las placas de abajo, agar sangre, agar chocolate, McConkey o CLD, y en las 3 placas de arriba, agar sangre, agar chocolate y CLD o McConkey, la siembra de 10 microlitros de una dilución 1 en 10. Por lo tanto, en estas 3 placas el número de colonias se va a multiplicar por 1000, porque hice una dilución 1 en 10, estoy multiplicando por 10, y por otra parte porque estoy sembrando 10 microlitros. Para expresarlo en mililitros tengo que multiplicar por 100. Entonces termino multiplicando el número de colonias por 10 y por 100, o sea por 1000. Y alcanzamos entonces un recuento de 10 a la cuarta. ¿Cuál es la conducta? Informar, supongamos, Klebsiella pneumoniae con su antibiograma en forma inmediata. Y también es hoy en día totalmente recomendable hacer la detección rápida de carbapenemasas por medio de glucarba, o también de la resistencia a colistin por un método rápido colorimétrico como colistin NP, por ejemplo. O bien recurrir a biología molecular. En este segundo ejemplo también tengo la siembra de Val directa en las 3 placas de abajo y la dilución 1 en 10 en las 3 placas de arriba, y tengo, supongamos, 10 a la cuarta de Klebsiella pneumoniae, y las colonias amarillas son de Staphylococcus negativo, que alcanzan solo un recuento de 10 al cuadrado. ¿Qué se informa? Solo el microorganismo que alcanzó el punto de corte y que además tiene un rol potencialmente neumopatogénico, la Klebsiella pneumoniae. Staphylococcus negativo está en un recuento bajo de Val y además tiene baja virulencia, por lo tanto no debería, teniendo en cuenta ambas cosas, ser informado.
Ahora tenemos nuevamente una muestra de Val con las mismas diluciones y podemos ver que el recuento sería de 10 al cubo para una Klebsiella pneumoniae. ¿Cuál es la conducta? Informar inmediatamente con antibiograma, detección rápida de carbapenemasas, de resistencia a colistin, e ingresar a estadísticas solo si el médico considera que realmente el paciente tiene neumonía. Pero esto es importante, hay que informar inmediata y rápidamente. Y, insisto, su inclusión en estadísticas depende de la evaluación clínico-radiológica. En este otro ejemplo tendría un recuento de 10 al cubo de Klebsiella y 10 al cubo de Pseudomonas aeruginosa en una muestra de Val. Dos recuentos borderline de dos potenciales neumopatógenos. ¿Cuál es la conducta? Informar a ambos microorganismos con su antibiograma, con la detección de resistencia a carbapenemes rápida, y su inclusión a estadísticas dependerá de que cumpla con los criterios clínicos radiológicos. Ahora tengo un recuento borderline de Staphylococcus negativo y de Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es el germen a informar? Pseudomonas aeruginosa, porque aún estando en un recuento borderline tiene un rol potencialmente neumopatogénico, en tanto que Staphylococcus negativa, pese a que en la suma de los exponentes daría un índice bacteriano de 6, su recuento individual está por debajo del punto de corte y es un germen de baja virulencia para esta patología. Ahora observemos qué ocurrió aquí. En las tres placas de arriba sembré 100 microlitros y en las tres placas de abajo la dilución 1 en 10 y 10 microlitros. Y resulta que en la dilución tengo un recuento mayor que en la siembra directa, y esto no puede ser. Aquí lo más probable es que haya ocurrido un error en la rotulación de las placas, o bien de que las placas donde se sembró la dilución hayan estado contaminadas, pero lo más probable es un error en la rotulación con respecto a las diluciones. Bueno, acá tenemos uno de los casos más conflictivos. Tenemos 10 a la cuarta de Staphylococcus negativo y 10 al cuadrado de Klebsiella pneumoniae. Tenemos un germen de baja virulencia que alcanza el punto de corte y tenemos un germen de mucha mayor virulencia a nivel de neumonía, pero que tiene un recuento bajo. Es difícil realmente la decisión en este caso, pero lo más prudente es informar el Staphylococcus negativo con su recuento y su antibiograma, y también informar a la Klebsiella pneumoniae con su recuento y antibiograma, y quedará a criterio médico si esta Klebsiella va a recibir tratamiento o no, lo mismo que el Staphylococcus negativo. Aún alcanzando el punto de corte del VAL, del cultivo cuantitativo para el Staphylococcus negativo, se le debería agregar un comentario escrito o bien oral al médico advirtiendo de la baja patogenicidad de estos gérmenes y de la alta probabilidad de colonización o contaminación con este microorganismo. Su inclusión en estadísticas es realmente dudosa, debería confirmarse con una nueva muestra o que realmente y muy fehacientemente se considere que el paciente tiene neumonía y no hay otro foco infeccioso que esté explicando su cuadro actual. Ahora veamos este caso. Solamente tengo desarrollo en una sola placa de agar sangre donde sembré 100 microlitros y nada en el resto. Esto claramente me está indicando que esta placa de agar sangre estaba contaminada. La otra posibilidad es que me haya olvidado de sembrar el resto de las placas. Esto me lleva a una observación importante. Es conveniente distribuir el inóculo con el fondo de un tubo de centrífuga pasado por alcohol, flameado y por supuesto previamente enfriado, o con una espátula de Drygalski. No es conveniente el uso de anzas que pueden cortar el agar y hacer que el líquido vaya por debajo del agar y tal vez afectarme los recuentos. Es preferible usar o el fondo de un tubo previamente flameado o una espátula de Drygalski también previamente
flameada. Y entre placa y placa es necesario quemar el fondo del tubo o la espátula de Drygalski antes de pasar a la siguiente placa, porque si hubiera una contaminación y yo no quemo entre placa y placa o entre dilución y dilución, la voy a arrastrar y voy a tener un falso positivo del que va a ser muy difícil darme cuenta. En este caso claramente hubo una quema del fondo del tubo o de la espátula de Drygalski entre cada placa, porque solo la contaminación quedó limitada a una de ellas. ¿Qué ocurrió en este caso? Tengo un recuento de 10 a la cuarta porque tengo un crecimiento casi masivo en la siembra de los 100 microlitros, pero no tengo ni una sola colonia en la dilución 1 en 1000. Esto no puede ser, cuantitativamente esto no puede ser. Aquí hay dos posibilidades nuevamente: o que no quemé el fondo del tubo o la espátula de Drygalski entre las placas cuando sembré la muestra directa a 100 microlitros y arrastré una contaminación de la primera placa sembrada al resto, o bien la segunda posibilidad es que me olvidé de sembrar la dilución. Entonces, redondeando el tema del cultivo cuantitativo, cuando se supera el punto de corte, puede que esto no necesariamente se asocie con neumonía. Y si no hay evidencias radiológicas de neumonía, esto puede ser una traqueobronquitis o alto nivel de colonización, como ocurre en pacientes con EPOC. Puede también deberse a una incorrecta conservación de la muestra. Si pasaron más de 2 horas, empiezan a sobrecrecer los colonizantes. Puede deberse a una contaminación de los cultivos, como vimos algunos ejemplos, o puede ser un falso negativo de la radiografía portátil y realmente ser una neumonía. Con respecto al cultivo semi-cuantitativo de secreciones traqueales, la sensibilidad es realmente buena y podría servir para excluir a Staphylococcus y bacilos negativos, pero la especificidad es realmente muy mala, por lo tanto podría orientar el tratamiento hacia un germen que en realidad no está produciendo la neumonía. Entonces la pregunta es: ¿cómo mejorar la especificidad del cultivo de secreción traqueal? Una respuesta es a través del cultivo cuantitativo. La segunda respuesta es sumando la determinación de fibras de elastina. El problema es que la sensibilidad es muy baja, un 50%, porque no toda neumonía es necrotizante y estas fibras de elastina se producen en la neumonía necrotizante. La especificidad es muy alta, del 98 al 100%, excepto en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto. La otra posibilidad es la determinación de anticuerpos ligados a bacterias que tienen un rendimiento similar al de las fibras de elastina y es mucho más complejo, más complicado para hacer y más caro. Para la determinación de fibras de elastina se mezcla una alzada de secreción traqueal con hidróxido de potasio al 40% y se deja digerir o se acelera la digestión ligeramente con un muy leve calentamiento. Se considera positivo cuando se ven ovillados de fibras de elastina con las puntas reflejadas, como en la parte superior de la fotografía, en tanto que ver fibras de elastina en forma aislada debe considerarse como negativo. Para disminuir costos y sobrecarga del trabajo innecesario en el laboratorio, hay algunos criterios para rechazo de secreciones traqueales que tengan más de 10 células epiteliales escamosas o menos de 25 neutrófilos, porque en estos casos los cultivos van a ser polimicrobianos con flora orofaringia. Falta de visualización de bacterias en el Gram, tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Esto se asoció en distintos trabajos con muy bajos recuentos en los cultivos cuantitativos. Por lo tanto, no ver bacterias en todo el preparado puede hacer a no sembrar este tipo de muestra con una disminución de trabajo importante. Para el cultivo cuantitativo de secreciones traqueales
se considera el punto de corte de 10 a la sexta a 10 a la quinta. Esto varía acorde al autor. 10 a la sexta es más específico, 10 a la quinta es más sensible. Para hacer el cultivo cuantitativo se mezclan volúmenes iguales de secreción traqueal y de N-acetilcisteína al 1%. Se deja digerir 2 o 3 minutos, se agita con Vortex y se hacen 2 diluciones, al menos uno en 1000 y uno en 10.000. Con eso es suficiente. Sin embargo, nadie sabe cómo afecta el volumen total de secreción traqueal tomada, la dilución hecha para aspirar la secreción traqueal o las aspiraciones previas. Nadie sabe cómo afecta esto al cultivo cuantitativo. El cultivo cuantitativo de secreciones traqueales también puede usarse como cultivo de vigilancia, sobre todo con 2 cultivos bisemanales. Esto puede predecir, cuando el paciente hace la neumonía, cuál es el agente etiológico más probable. Es decir, se toma de vigilancia 2 cultivos por semana, se hacen cultivos cuantitativos y se va observando el aumento del recuento de un germen en particular. En el momento que el paciente hace neumonía, se dirige la terapia hacia el microorganismo que en los últimos cultivos ha venido demostrando un incremento en el recuento. Como ustedes pueden ver, la performance o el rendimiento es muy variable, desde un 95% en el trabajo de Mitchell hasta un 35% en el trabajo de Hajor. Todo va a depender de la frecuencia con que se hagan estos cultivos. Si se hace 1 por semana, la performance va a disminuir. Acá vemos una comparación entre secreciones traqueales, cepillo protegido y lavado broncoalveolar. Las secreciones traqueales generalmente se pueden obtener varios mililitros, el factor de dilución es 1 y el punto de corte es de 10 a la sexta, 10 a la quinta según algunos autores. En el cepillo protegido la cantidad de secreciones que se toma es de 0,01 a 0,001. Por lo tanto, el factor de dilución es de 1 en 100 a 1 en 1000. Y el punto de corte de 10 al cubo representa entonces un recuento entre 10 a la quinta a 10 a la sexta en la muestra original. En el lavado broncoalveolar hay 1 mililitro en 10 a 100 de lavado, 1 mililitro de secreción respiratoria en 10 a 100 de lavado, y entonces la dilución es de 1 en 10 a 1 en 100. El punto de corte de 10 a la cuarta nuevamente refleja un recuento de 10 a la sexta, entonces aproximadamente en la muestra respiratoria original. Las muestras no broncoscópicas como el Minival o el Convicat tienen algunas ventajas: menor invasividad, menor compromiso del intercambio gaseoso, menor costo inicial que la broncoscopía. Lo puede hacer cualquier médico de terapia intensiva a las 24 horas, los 7 días, no tiene que esperar al endoscopista. Pero es una muestra que se toma a ciegas y en el 80% de los casos el catéter va a pulmón derecho. Además, no se puede tomar muestra de los lóbulos superiores y en la mayoría de los casos tampoco de pulmón izquierdo. En esta foto vemos el Convicat, que es un doble catéter telescopado y es la única muestra validada contra la biopsia de pulmón. Esta muestra tiene un punto de corte de 10 al cubo, a diferencia del Minival, que tiene un punto de corte de 10 a la cuarta. Es decir, que esta muestra se asemeja más a un cepillo protegido y el Minival o el Valcat se asocia más al lavado broncoalveolar broncoscópico. Los valores de sensibilidad y de especificidad de estas muestras no son muy diferentes a las de las broncoscópicas. El Minival tiene una sensibilidad del 78%, una especificidad del 86%, y el Convicat una sensibilidad comparable pero más específico. Es una muestra más protegida si se quiere. Veamos entonces ahora
una comparación de todos los métodos broncoscópicos y su utilidad. Para Pneumocystis jirovesi, el lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial son la mejor muestra y en menor medida el lavado bronquial. El cepillo protegido tiene una utilidad muy pobre. Para tuberculosis, el lavado bronquial, la biopsia transbronquial son muy útiles, pero el lavado broncoalveolar puede dar beneficios aditivos al lavado bronquial, aunque tiene menor rendimiento. Para los gérmenes comunes, el cepillo protegido o el BAL tienen más o menos la misma utilidad y son mucho mejores que la biopsia transbronquial o que el lavado bronquial, donde la especificidad es menor. Para Legionela, la mejor muestra es el lavado broncoalveolar. Para anocardia, un poco se reproduce lo que ya dijimos para Mycobacterium tuberculosis, lavado bronquial y luego lavado broncoalveolar. Para cándida, todas estas muestras son malas muestras, pobres muestras debido a la baja especificidad. Para Aspergillus y cándida, posiblemente, como ya mencionamos en diapositivas anteriores, la mejor muestra es la biopsia de pulmón. Y para las micosis sistémicas se reproduce lo mismo de Mycobacterium tuberculosis y de nocardia. Lo mejor es el lavado bronquial y también el lavado broncoalveolar. Entonces, luego de toda esta discusión, ¿usamos técnicas broncoscópicas o no broncoscópicas? Veamos entonces lo que dicen las guías de LITSA del 2016 de neumonía asociada a ventilador. Sugieren el uso de técnicas no invasivas, secreciones traqueales o minival, y la siembra semi-cuantitativa sobre las técnicas broncoscópicas y la siembra cuantitativa. Aunque dicen, esta es una débil recomendación con un bajo grado de evidencia. Por otra parte, en la misma guía, no en otra, dicen, pero si se realiza una técnica broncoscópica con cultivo cuantitativo y el cultivo está por debajo del punto de corte, entonces sugieren sacar antibióticos antes que continuarlo. Y esto está en contraposición con lo que mencionan previamente, puesto que la especificidad de la siembra semi-cuantitativa es muy pobre, lo que llevaría a muchos falsos positivos que coincidirían con los bajos recuentos de las técnicas invasivas. Entonces, si bien realmente se puede seguir discutiendo si las técnicas invasivas broncoscópicas son mejores que las no invasivas, lo que no se puede discutir en realidad es que es necesario hacer cultivo cuantitativo para todas estas muestras. Los microbiólogos sabemos que la siembra semi-cuantitativa con una ansa calibrada va a llevar a que muchos de los cultivos de estas muestras respiratorias requieran reaislamientos. Y vimos que el resultado precoz es fundamental para adecuar la terapia antimicrobiana y que la mortalidad es significativamente mayor cuando la terapia inicial es inadecuada. Por lo tanto, estos cultivos semicuantitativos, además de la pobre especificidad, van a llevar a pérdida de tiempo en muchos casos. Estas recomendaciones de las guías de LITSA se basaron en 5 estudios randomizados. En 3 de ellos se usaban técnicas invasivas broncoscópicas o a ciegas, sembradas cuantitativamente versus el cultivo semi-cuantitativo de secreciones traqueales. En uno de ellos había mayor cantidad de días libres de antibiótico con la invasiva cuantitativa. Otro no encontró diferencias, pero curiosamente excluía del análisis a Staphylococcus metiere y a Pseudomonas aeruginosa, lo que es un sesgo realmente importante. Otros 2 estudios randomizados comparaban las técnicas invasivas cuantitativas versus el cultivo de secreciones traqueales cuantitativas. En uno de ellos hubo mayores cambios en los esquemas antibióticos con las técnicas invasivas cuantitativas. El segundo estudio no encontró diferencias
pero no se comparó la siembra de secreciones traqueales cuantitativas con la semicuantitativa, por ejemplo. No se estudió tampoco el tiempo de ajuste de antibióticos ni el tiempo de comunicación de resultados con una técnica cuantitativa versus semicuantitativa. Ellos decían, cuando analizaban todo el pool, que no había diferencias en mortalidad en estadía hospitalaria o en tiempo de ventilación mecánica. Pero claramente esto está basado en un bajo grado de evidencia y débil recomendación, con sesgos estadísticos y con bajo número de pacientes estudiados. En un estudio de Fagon sobre 413 pacientes con asistencia respiratoria mecánica y neumonía de 24 terapias intensivas de Francia, el uso de las técnicas invasivas broncoscópicas con cultivo cuantitativo demostró tener una reducción en la mortalidad y también en la sepsis en los pacientes manejados con el cultivo cuantitativo y las técnicas broncoscópicas en comparación con aquellos manejados en base a criterios clínicos y el cultivo semicuantitativo de secreciones traqueales, lo que es el sesgo más importante de este trabajo. También con el manejo invasivo y cultivo cuantitativo demostraron una mayor cantidad de días libres de antibióticos. Veamos ahora una revisión de la Cochrane de la medicina basada en la evidencia. Cuando se comparaban métodos invasivos, fibrobroncoscópicos versus no invasivos, como ustedes pueden ver, no había una diferencia significativa en la mortalidad usando uno u otro método. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tampoco había diferencia en la duración de la ventilación mecánica usando un método invasivo o no invasivo. Y cuando se comparaba el cultivo cuantitativo de muestras invasivas y el cultivo cuantitativo de muestras no invasivas, tampoco había una diferencia significativa en la mortalidad. Este es un estudio que involucró a 27 terapias intensivas de Europa, 9 países, 2.436 pacientes y 826 casos de neumonía, con 18.3 episodios de neumonía asociada al respirador por 1.000 días de asistencia respiratoria mecánica. Una de las primeras conclusiones es que la etiología variaba acorde al país. El retraso en el antibiótico apropiado incrementaba la mortalidad y los días de estadía hospitalaria, por lo tanto los resultados no se pueden demorar. La bacteremia era un factor independiente de mal pronóstico y entonces los hemocultivos son una herramienta importante en este contexto. Los métodos no invasivos se usaban casi en el 75% de los casos. 46% usaba siembra cualitativa o semicuantitativa y un 56% una siembra cuantitativa. La broncoscopía se usaba en 24%, principalmente el lavado broncoalveolar. Y los autores reconocen que debería hacerse una tarea de educación importante en algunos lugares donde se utilizan los cultivos, digamos, cualitativos o semicuantitativos para mejorar la calidad de la información. Esta diapositiva está tomada de una brillante conferencia de Anthony Torres en el Congreso de ECCMID del 2017. Y aquí pueden ustedes observar que el punto de partida para ellos es la coloración de Gram. Aunque si no se ven bacterias y el paciente está con sepsis, no implica no empezar el tratamiento antibiótico. Pero de todas formas, un paso siguiente es el cultivo cuantitativo. Ellos consideran a los cultivos cuantitativos como un paso importante dentro de su protocolo. Y si estos son negativos, discontinuar antibióticos eventualmente y prestar atención a la presencia de otro foco infeccioso.
También quisiera detenerme en las recomendaciones de las guías españolas del SEIMC, que son unas guías realmente muy buenas en lo que hace a el diagnóstico microbiológico, infectológico. Y lo primero que dicen estas guías es que el diagnóstico de neumonía asociada al respirador se basa en la realización de cultivos cuantitativos de muestras broncoscópicas o no broncoscópicas. Y como ya venía mencionando, dicen el cultivo cualitativo o semicuantitativo de secreciones traqueales tiene una sensibilidad muy buena con respecto al cepillo protegido o al lavado broncoalveolar, pero la especificidad es muy pobre, de un 14 a un 47%, por lo que no es recomendable y claramente sugieren el cultivo cuantitativo de secreciones traqueales porque da resultados comparables al VAL o al cepillo protegido. Y claramente insisten con el cultivo cuantitativo de las muestras respiratorias para diferenciar infección de colonización y evitar la jerarquización y el sobretratamiento innecesario de gérmenes que no están asociados con la neumonía. Entonces, la elección de una técnica invasiva o no dependerá del impacto clínico, lo más importante de todo, de la experiencia y de la disponibilidad del endoscopio 24 horas 7 días. Si esto no es así, es preferible usar una técnica no invasiva. El tratamiento inicial adecuado tiene alto impacto en la morbimortalidad y la siembra semicuantitativa o cualitativa tiene varios problemas: menor reproducibilidad, mayor necesidad de reaislamientos y pérdida importante de tiempo, menor especificidad, aunque presentan buena sensibilidad, eso no es discutible, y son más fáciles de hacer. Pese a los sesgos que mencioné con respecto a las guías del ITSA del 2016, hay algunas otras recomendaciones importantes. Por ejemplo, ellos recomiendan que cada hospital conozca su epidemiología local y que se discrimine a los pacientes por áreas críticas. Por supuesto que no se analice a los pacientes de terapia intensiva junto con los pacientes de áreas clínicas. Deben hacerse análisis estadísticos por separado y los diseños de los tratamientos empíricos deberían basarse en los patrones de sensibilidad de cada hospital, de cada terapia intensiva. Con respecto a los pacientes que tienen neumonía nosocomial pero que no están en asistencia respiratoria mecánica, las guías del ITSA sugieren que se utilicen muestras no invasivas antes que el tratamiento empírico de las mismas. En este caso, lamentablemente va a haber que recurrir al esputo, aunque ellos mismos reconocen que la especificidad va a ser un problema por sus bajos valores, pero también es cierto que no se puede exponer a muchos de estos pacientes a técnicas broncoscópicas. Entonces, lamentablemente, caemos en las muestras de esputo con la consabida baja especificidad. Pero recuerden que estoy hablando de los pacientes que no están en asistencia respiratoria mecánica. Analizando ahora otras muestras broncoscópicas, de las cuales ya hablamos un poco. La biopsia transbronquial, dijimos micobacterias, muy buena utilidad, también para nocardias, hongos de micosis sistémica, excelente para neumocistis girovesi, pero es una muestra poco útil para gérmenes comunes porque se contamina cuando pasa por el canal de succión, baja especificidad. Bien, veamos ahora la biopsia de pulmón a cielo abierto y la punción pulmonar transtorácica. Son consideradas gold estándar, pero en realidad vamos a ver que no existe un verdadero gold estándar. A estas muestras se llegan cuando no se ha podido hacer el diagnóstico por una muestra menos iatrogénica, el paciente se está deteriorando y va hacia una evolución fatal. Debe procesarse absolutamente para todo de rutina, es decir, para gérmenes comunes, para micobacterias, hongos, nocardia, anaerobios,
y también hay que hacer coloraciones, por ejemplo, para neumocistis girovesi. Algunos autores sugieren hacer cultivo cuantitativo por gramo de tejido con un punto de corte 10 a la cuarta, pero esto se aplica en pacientes que están sin tratamiento antibiótico y esto es muy raro de que ocurra cuando se llega a esta muestra. ¿Por qué digo que no hay un gol estándar? Porque pese a que la neumonía en asistencia respiratoria mecánica es un proceso difuso, no todos los lóbulos o segmentos pulmonares tienen neumonía y diferentes segmentos pueden tener distintas concentraciones y hasta especies bacterianas. Además, cuando se obtienen muestras pequeñas o únicas o muestras de áreas periféricas solamente versus el cultivo de todo el pulmón en las autopsias, puede llegar hasta un 25% de falsos negativos. Y otra causa de falso negativo es que no se haya realizado un completo procesamiento microbiológico que involucre, como ya dije, a todos los gérmenes anteriores. Porque pueden no verse neutrófilos en los alveolos o en los bronquiolos terminales, en pacientes que recibieron tratamiento corticoide, o en estadios precoces de la infección, o en enfermedad terminal sin capacidad de montar una muestra inflamatoria. Y por otra parte, la presencia de neutrófilos no se sabe si corresponde a una neumonía actual o un episodio previo. Para colmo de males, Corley demostró que se le daba la misma biopsia a 4 patólogos y la prevalencia de neumonía variaba entre un 18 a un 38%, es decir, era operador dependiente. Es decir, que cuando se analizan los trabajos donde se compara el lavado broncoalveolar, el cepillo protegido o las secreciones traqueales o Convicat con biopsia de pulmón, esta comparación va a ser válida solamente si las muestras se tomaron en un intervalo de tiempo muy reducido y no hubo modificación en el esquema de antibióticos entre una muestra y otra. Caso contrario, podemos tener un falso negativo de la biopsia de pulmón y no ser en realidad un falso positivo del cultivo de BAL. Es decir, tienen que estar temporalmente relacionadas y sin cambio terapéutico entre una y otra. Con respecto a los hemocultivos, solo 10 a 15% de los episodios cursan con un resultado positivo. Los hemocultivos positivos en pacientes en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica y sospecha de neumonía se asocian en realidad con un foco distinto entre 25 a 70%. Pese a todo esto, tienen importancia porque son de valor pronóstico, de mal pronóstico, ayudan a interpretar recuentos borderline de las muestras respiratorias y también eventualmente pueden llevar a documentar un foco bacteriémico distinto a la neumonía, que debería ser controlado en la medida de lo posible. Entonces, acorde a lo que vimos hasta ahora, si el tratamiento inicial es inadecuado y si tratamientos prolongados y necesarios pueden aumentar los costos, la toxicidad y la presión de selección de cepas resistentes, ¿cómo puede el laboratorio de microbiología ayudar a solucionar estos problemas? En primer lugar, con las estadísticas confiables, con criterios de jerarquización estandarizados que aumenten la chance de acertar con el tratamiento inicial. Esto sumado a un examen directo comunicado inmediatamente. Y no es suficiente tener un porcentaje de resistencia. También es crítico con algunos antibióticos particulares tener valores de SIM acumulada. También se puede recurrir a métodos rápidos de muestra directa, como por ejemplo PNA-FISH directo de BAL, que dan identificación e incluso dan valores de SIM, por ejemplo el laboratorio Accelerate, con el uso de la microscopía automatizada.
También se podría usar PCRs múltiples cuantitativas que, además de identificarme al microorganismo, me den un punto de corte que correlaciona, o un recuento de copias por mililitro que correlaciona con el recuento de colonias del cultivo cuantitativo. Dar SIM en el día como un dato rápido para ajustar la terapia, logrando alcanzar los parámetros de PKPD. Determinación rápida de mecanismos de resistencia críticos como meticilino resistencia, beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas y resistencia a colistina. La procalcitonina como un biomarcador para reducir la cantidad de días de antibióticos, no tanto como diagnóstico, sino como para reducir la cantidad de días de antibióticos, como lo sostienen las guías de ELITSA. Y también habíamos mencionado el cultivo de secreciones traqueales en forma de vigilancia bisemanal, de tal manera que la terapia sea guiada por el último cultivo cuantitativo, donde un germen en particular viene demostrando un incremento en los recuentos. Aquí podemos ver de una excelente revisión de COLEF del año 2017 la comparación del cultivo convencional, que lleva mucho más tiempo que otra metodología como PCR múltiple, PNA-FISH, como también la determinación de ciertos ácidos orgánicos volátiles que tienen un valor predictivo interesante en lo que hace al diagnóstico de neumonía. Sin embargo, la sensibilidad antibiótica hoy en día se puede obtener de todas estas metodologías, además del cultivo convencional, por medio de la microscopía automatizada con el equipo de Accelerate, por ejemplo, que no está en gran parte de Latinoamérica. El tiempo diagnóstico, insisto, para todas estas metodologías es significativamente menor que cuando se compara con cultivo. Y si bien uno puede pensar que los costos son más elevados, lo cual puede ser cierto si comparamos test a test, hay que analizar en realidad los costos globales del hospital en términos de antibióticos, de estudios innecesarios como las radiografías y de mayor tiempo de internación. Con respecto a las PCRs múltiples, la más difundida a nivel mundial y la que tiene más evidencia científica es la basada en el equipo de FilmArray de BioFire, donde la preparación de la muestra requiere 2 a 3 minutos y los resultados están disponibles en 1 hora. El primer panel disponible era un panel más bien viral, que incluía adenovirus, coronavirus, metaneumovirus, rinovirus y enterovirus como grupo, influenza A, influenza B para influenza sincicial respiratorio, y de las PCRs múltiples que había en el comercio era una de las pocas que incluía Bordetella pertussis y Parapertussis, a Chlamydophila pneumonia y a Mycoplasma pneumonia. Todos estos targets son detectados en forma cualitativa, no en forma cuantitativa. Actualmente se cuenta con un panel plus donde están incluidas la mayoría de las cepas bacterianas que se asocian con neumonía asociada al respirador: Acinetobacter, Enterobacter, Escherichia coli, Haemophilus, Pseudomonas, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis, Proteus, Pseudomonas, Serratia marcescens, Staphylococcus, Streptococcus grupo B, Neumococo, Streptococcus piógenes. Todos estos microorganismos los expresa en forma cuantitativa, determinando una copia por mililitro, una copia de un gen cromosómico por mililitro. Y en forma cualitativa, sin expresarlos en forma cuantitativa, además detecta Legionella, Mycoplasma, Clamidia y además los virus que detectaba el panel anterior. Por otra parte, también identifica a
genes de resistencia críticos, como por ejemplo los de beta-lactamasa de espectro extendido del tipo CTXM, las carbapenemasas de tipo KPC, Nueva Delhi, OXA48, LIKE, BIM, IMP, y también a la meticilino resistencia, identificando tanto al gen MEK-A como al MEK-C. Es decir, que esto podría realmente ser una herramienta fabulosa para adecuar la terapia antimicrobiana en 1 hora a partir de la muestra directa. Vamos a ver ahora algunos de los patrones de falla terapéutica en la neumonía nosocomial y qué rol le podría caber al laboratorio de microbiología. Uno de los patrones es un rápido deterioro dentro de las 72 horas. Esto podría deberse a error diagnóstico, no es neumonía, es otro proceso, o un germen erróneo, posiblemente porque utilicé una muestra de baja especificidad y la sembré en forma semi-cuantitativa, empeorando el problema de la baja especificidad. También puede ocurrir que sea debido a resistencia no detectada o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico y como causa poco frecuente a la anafilaxis. El segundo patrón podría ser neumonía que no resuelve. Nuevamente, error diagnóstico o persistencia por una resistencia inicial no detectada por el laboratorio, inadecuado nivel de antibióticos, empiema, sobreinfección pulmonar, infección extrapulmonar concomitante. La sobreinfección extrapulmonar es menos frecuente como una de las causas que produce este segundo patrón. Y solo para recordar una serie de causas no infecciosas que producen infiltrados y que podrían confundirse con neumonía: atelectasia, edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, contusión pulmonar, colapso pulmonar, tromboembolismo. Y las causas infecciosas y no infecciosas de fiebre y leucocitosis en un paciente que está en asistencia respiratoria mecánica con sospecha de neumonía asociada al respirador. Puede deberse a otro foco infeccioso, por ejemplo la sinusitis nosocomial asociada a la sonda nasogástrica, catéteres, infecciones intraabdominales, y también puede deberse a traumatismos, a pacientes que ya están internados por un traumatismo y en realidad deberse la leucocitosis y la fiebre a esto, pacientes postquirúrgicos, pacientes con infarto pulmonar, la fase fibroproliferativa del síndrome de distrés respiratorio del adulto o tromboembolismos. Las causas alternativas de secreciones traqueobronquiales purulentas pueden deberse a una traqueobronquitis o a una sinusitis y no a una neumonía asociada al respirador. Y como mencioné previamente, la detección de un microorganismo erróneo puede deberse a la siembra semi-cuantitativa de secreciones traqueales y su baja especificidad documentada, a la sobreestimación en cualquier muestra respiratoria de microorganismos de dudoso rol sobre un potencial patógeno, o a la subestimación de recuentos borderline de potenciales patógenos, o incluso la subestimación de recuentos bajos. Otros dos patrones que pueden presentarse son la mejoría seguida de deterioro, puede ser por sobreinfección pulmonar, extrapulmonar, por selección de subpoblaciones resistentes en la cepa original o por una neumonía recurrente. Menos frecuente, fiebre por medicamentos, empiema, fase fibroproliferativa del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y el último patrón, el de mejoría lenta progresiva, déficit en las defensas del huésped, o bien, menos frecuente, inadecuados niveles de antibióticos o gérmenes parcialmente sensibles. La selección de subpoblaciones resistentes puede ocurrir con aquellos bacilos que tienen cefalosporinasa cromosómica desreprimida, cepas de Staphylococcus heterovisa,
La expresión heterogénea, sobre todo de grado 1 de meticilina o resistencia en Staphylo aureus, que pasó desapercibida in vitro, por ejemplo. La hiperexpresión de flujos como PRM, Mexamex, Benzoato aeruginosa y su selección intratratamiento. O bien la selección de microorganismos parcialmente resistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se logran alcanzar los parámetros de PKPD pese a que la SIM en teoría está en valores de sensibilidad. Esto podría ocurrir con quinolonas, aunque este problema se ha minimizado con el cambio de punto de corte actual del CLCI. Podría ocurrir con cepas de Staphylo aureus y vancomicina que presentan una SIM de 2 microgramos por mililitro, o con betalactamasas de efecto extendido o carbapenemasas que presentan SIM teóricamente en el rango de sensibilidad. En estos casos, si no se usa infusión prolongada a dosis máxima en tratamiento combinado con colistin, por ejemplo, podría llevar a fracaso terapéutico por efecto inóculo. Con esto vamos a finalizar la charla de neumonía nosocomial. Les agradezco mucho por su atención a todas las clases y también quiero agradecer la gentileza de los organizadores por haberme invitado a participar en este importante curso.